Tiene ahora la palabra el senador Salomón Jara Cruz del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional en materia de derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Por su permiso. Compañeras, compañeros senadores, al prolongar una de las obras más importantes de don Fernando Benítez, Carlos Fuentes señaló que hablar de nuestros pueblos y comunidades indígenas es hablar del origen, del hogar, del pasado, de la permanencia, de ese viaje y de ese México que no puede ser solo una de sus partes, sino todas ellas, aunque algunas olvidadas, relegadas, se estén muriendo poco a poco o las estemos matando poco a poco, víctimas de la injusticia, el abuso, el abandono. En reconocimiento de esta lamentable realidad, el presidente de la República, al presentar el Programa Nacional para los Pueblos Indígenas, enfatizó el carácter prioritario que dentro de la política integral del Estado mexicano se asignará a la promoción del desarrollo de pueblos y comunidades originarias. Y desde luego, este cambio de paradigma en materia de desarrollo no puede darse si no es a través de la participación y redefinición del papel que dichos pueblos y comunidades deben jugar en el proceso de toma de decisiones en un contexto verdaderamente democrático. El mensaje es muy claro: no podrá consolidarse la cuarta transformación de la República, ni habrá verdadero cambio de régimen sin la participación y sin la inclusión de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas encuentra su sustento en el artículo 2 de la Constitución, así como en diversos instrumentos internacionales. Pero todas y todos sabemos que la condición de vulnerabilidad de nuestros pueblos y comunidades es resultado de una situación histórica de discriminación estructural. Por ello, la correcta instrumentación del deber de consultarles y de obtener su consentimiento libre, previo e informado es una prioridad que debe ser atendida de manera correcta. Cualquier mecanismo o mecanismos que a través de los cuales el Estado se relacione con los pueblos originarios en relación con cualquier medida o actividad que pudiera afectarles, debería ser en sí mismo resultado de procesos de diálogo y consulta de acuerdos con los estándares internacionales. Y no se trata de un tema estrictamente formal o procedimental, sino de reconocer la naturaleza de la consulta y del consentimiento como salvaguardas de los derechos sustantivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. Al respecto, es importante recordar que para el exrelator especial de los pueblos indígenas de la ONU, el enfoque de derechos humanos en el marco del desarrollo de los pueblos indígenas implica el respeto de ciertos principios como lo son su reconocimiento como sujetos de derecho y no solo como objetos de políticas públicas, participación y empoderamiento, autonomía, control territorial, no discriminación y consentimiento previo, libre e informado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales ancestrales que la Constitución y los tratados internacionales
les reconocen. Por las consideraciones expuestas, el objeto de la presente iniciativa es contribuir a generar un marco jurídico en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado que permita garantizar el ejercicio de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con base en los parámetros y estándares internacionales y teniendo siempre como sustento y fundamento la participación y el involucramiento de dichos pueblos y comunidades. En razón de ello, el proyecto de decreto se conforma de 30 artículos que establecen disposiciones generales, definiciones, sujetos de consulta, autoridades promoventes, procedimientos de consulta, parámetros y estándares mínimos, efectos de la consulta y 2 artículos transitorios. Y para cumplir efectivamente con las obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, estimo que las cámaras del Congreso de la Unión deberán acordar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el establecimiento de una metodología especial para someter la presente iniciativa a la consideración de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a efecto de obtener el consentimiento previo, libre e informado antes de dar inicio formal al proceso de dictaminación. Somos muchos los que tenemos un compromiso ineludible e indeclinable con esta causa nuestra y nuestro objetivo es claro: regenerar la vida pública, restablecer la confianza de la sociedad y crear una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basado en la igualdad, el respeto y la no discriminación. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Senador Jara, si me permite sumarme a su iniciativa. La senadora Xochitl Gálvez también y la senadora Noyola, y se turna a las comisiones el senador Primo Doté. Perdón, es que no las veía. La senadora Nubia Mayorga, y se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda. Tiene